Bien, pues cualquier cosa, entonces me avisa. Bien, entonces, extremos condicionados, ¿no? Supongamos que queremos encontrar los extremos de la función z igual a f de x, y cuando las variables x e y varían en un conjunto determinado de puntos en el plano, como podría ser una curva. Es decir, nos interesa obtener cuál es el valor más grande o más pequeño localmente de la función z igual a f de x, y en qué puntos se tienen estos valores cuando x e y se mueven sobre una curva presentada previamente, digamos por una ecuación del tipo g de x igual a 0. G de x igual a 0 representa una curva. O sea, fíjese que el problema ahora es encontrar los valores extremos de la función z igual a f de x, y, pero con la restricción de que x e y se mueven sobre una curva g de x igual a 0. A la función z es la que yo le voy a encontrar los puntos extremos, los extremos, con una condición adicional, que es la condición de que el x e y debe estar sobre esta curva. Ya ahí hay una pequeña diferencia con lo que habíamos planteado en las clases anteriores. En las clases anteriores yo buscaba los puntos extremos de la función z igual a f de x, y sin poner ninguna restricción. Aquí estoy poniendo restricción. Ya eso lo vamos a ir aclarando con los ejemplos. Perdón. La diferencia entre este planteamiento del problema de extremos de la función z igual a f de x, y con el expuesto anteriormente para extremos locales, es que en estos últimos las variables x e y se movían en todo el dominio de la función f, y se procuraban o se buscaban los puntos x barra y barra para los que el valor de f en x barra y barra fuera el mayor o menor de los valores de f de x, y con x, y, variando en una bola con centro el punto x barra y barra. La novedad ahora es que procuramos o buscamos los puntos x barra y barra para los que el valor de f de x barra y barra es el mayor o menor de los valores de f de x, y, con x e y variando en una cuerda dada g de x, y igual a 0. Entonces, fíjense, veamos el siguiente ejemplo. Entonces, demos la curva en el plano esta. Fíjate, esta curva en el plano. Esta curva es una elipse. Recuerde, centrada en 3, 4. Semieje menor es 1. Semieje mayor es 2. Recuerden la ecuación de la elipse. Es x cuadrado. X menos a al cuadrado sobre a al cuadrado. X menos x sub 0 al cuadrado sobre a cuadrado más y menos y sub 0 al cuadrado sobre b cuadrado, donde a y b representan los semiejes mayor o menor. O bien, si ustedes desarrollan esta ecuación elevado al cuadrado, hacen toda la cuenta, les queda esto que está acá. Entonces, damos esta curva es una elipse. Esta es una elipse con centro en el punto 3, 4 y semiejes 1 y 2. Y el eje mayor es paralelo al eje de la CI, porque aparece aquí, debajo de la CI. Queremos encontrar qué puntos de esta elipse se encuentran más cerca al origen y qué puntos se encuentran más alejados del origen. Entonces, los puntos que están sobre la elipse son los x e y el origen es el 0, 0. Entonces, la distancia entre los puntos x e y de la elipse y el 0 y el 0, 0 es esto. Esta raíz cuadrada que está acá. Podemos pensar que la función distancia del punto x y al 0, 0
está dado por esta raíz cuadrada. De esta función nos interesa obtener el máximo y el mínimo cuando X e Y se mueven sobre la elipse. Bien, fíjense ustedes, aquí tenemos la elipse. Entonces, esta es la función distancia de un punto X e Y acá, pero me interesa, digamos, que este punto X y esté en la elipse. Estos puntos van a estar en la elipse. Será este y este para el mínimo, ¿no? Son puntos que están sobre la elipse. El X e Y debe estar aquí y el X e Y debe estar acá. La función distancia. Bien. Diremos entonces que queremos encontrar el máximo y el mínimo de la función esta, sujeta a la restricción esta que está acá. Esto que está acá, le dije, es la ecuación de la elipse, centrada en 3, 4, es esta ecuación, pues, esta ecuación que ya di aquí antes, esta que está acá. Es esto que está acá. Bien, entonces esta es la restricción. Estos valores extremos de la función se llaman en general extremos condicionados. Son condicionados porque están sujetos a que esos puntos X e Y estén sobre la curva G de XY, que es una elipse en este caso. Una manera de resolver nuestro problema sería despejar de G de XY igual a 0 la variable Y en términos de X, obteniendo así una función de tipo Y igual a phi de X y sustituirla en la función Z igual a F de XY, convirtiendo el problema en la determinación de extremos de la función Z igual a F de X y la Y la reemplazo por la phi de X. O sea, voy a tener un problema ahora en una sola variable independiente que es la X, la cual depende de la única variable independiente X. Este procedimiento queda supeditado a que efectivamente se pueda hacer el despeje mencionado. Fijemos nuestra atención en las curvas de nivel de la función f, es decir, las curvas donde f de xy vale c. Estas son los círculos x cuadrado más y cuadrado y raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado igual a c. O sea, son círculos centrados en el origen de radio c. Y sea x barra y barra el punto donde se alcanza el mínimo buscado, el cual obviamente existe, y sea S igual a C barra igual a X barra al cuadrado más Y barra al cuadrado. Ese es el punto mínimo. Esta, como debe ser tangente a la elipse, en el punto, esta, como debe ser tangente a la elipse en el punto X barra Y barra. En cierto sentido, la función de la recta tangente común es marcar, marcar la separación, déjeme buscar, es marcar la separación del punto XY con los demás puntos de la elipse que se encuentran más alejados del origen XY, que es el más cercano al origen. Entonces, fíjense, yo tengo aquí esto que está aquí, es mi f de xy, que va a ser mi f de x, que van a ser círculos centrados en el origen de radio c, esto que está acá. Y esto que está acá es la ecuación de la elipse, la g de xy es la ecuación de la elipse. En el punto donde debo encontrar los máximos y los mínimos, van a ser puntos en la elipse, pero que
aquí va a haber puntos de tangencia, pues. Son puntos de tangencia acá. Entonces, sabemos que el vector gradiente de f barra de xy, este es el punto xy barra, este es y barra y aquí barra. Es un vector perpendicular a la curva de nivel que pasa por x barra y barra. Entonces, este es un vector perpendicular al círculo x cuadrado más y cuadrado igual a valor a c barra cuadrado, que es este círculo, ¿no? Este que está acá. En el punto x barra y barra. Por otra parte, la elipse g de x igual a 0 la podemos ver como una curva de nivel correspondiente al nivel 0 de la función z igual a g de xy. Entonces, el vector gradiente evaluado en xy debe ser perpendicular a la curva en xy. A la curva que estoy teniendo, ya que es la curva que es la circunferencia de radio c centrado en 0, 0. Entonces, el vector gradiente evaluado en xy debe ser perpendicular a la curva en xy. Entonces, si ese vector gradiente es perpendicular a la curva en xy, el gradiente de g, y también el gradiente de f es perpendicular a la curva en el punto xy, entonces esos dos vectores gradientes van a ser colineales, van a ser paralelos el uno al otro. En resumen, aquí viene, el gradiente de f en xy es perpendicular a f de xy igual a c en x barra y barra. Y también el gradiente, el vector gradiente g evaluado en x barra y barra es perpendicular a la curva, o sea, la elipse g de xy igual a 0 en el punto xy. Las curvas f de xy igual a c barra y g de xy igual a 0 son tangentes en el punto x e y. Conclusión: los vectores gradiente de f en x barra y barra y gradiente de g en x barra e y barra son colineales. Son colineales. Entonces, fíjense, yo este razonamiento, fíjense, este x barra y barra, ¿no? Lo estoy haciendo para el punto mínimo. Fíjense, esta es la elipse. La distancia de este punto x barra y barra al origen viene dado por c barra, esto que está acá. Entonces, este razonamiento lo estoy haciendo para el punto mínimo x barra y barra. Pero ese razonamiento también lo puedo hacer análogo para el punto más alejado, que es el x estrella y estrella. Este es el punto x estrella, aquí está el x estrella, sigue el x estrella con el y estrella. Este va a ser el punto más alejado. Y este x barra y barra es el más cercano. Es el más cercano. El x barra y barra, de aquí a acá tengo la distancia más cerca del origen a la elipse, en el x barra y barra, y en el x estrella y estrella tengo la distancia más lejana de un punto que esté en la elipse al origen. Bien, entonces fíjense ustedes, algo interesante acá, como les digo, conclusión, los vectores estos son colineales, un razonamiento análogo se aplica para el punto x barra y barra en el que se alcanza el máximo. Pero fíjense, de esta gráfica, de esto se sacan dos cuestiones. Para el punto mínimo, como veremos, eso lo vamos a ver, para el punto mínimo, los vectores son colineales, pero de direcciones opuestas. El gradiente de f va hacia adentro de la elipse y este gradiente de g va hacia adentro de la circunferencia. Fíjense, tienen dos direcciones, este sube y este baja.
Estos son vectores perpendiculares a la tangente en este punto, el gradiente, pero este va entrando hacia la elipse y este va saliendo de la elipse, va entrando hacia el círculo, a la circunferencia. Mientras que en el punto más alejado, en este punto más alejado, los dos vectores tienen la misma orientación. Son colineales, pero en el mismo sentido. En el mismo sentido. O sea, este va en la misma dirección que este. Este va en el gradiente de F en X, arterisco, estrella y arterisco. Y aquí va el gradiente de G en X arterisco y arterisco. Ya vamos a ver un poquito más de esto. ¿Qué es lo que pasa para que estas direcciones aquí sean opuestas y qué es lo que pasa para que estas direcciones aquí sean la misma dirección? Así, en el punto XY, donde la función z igual a f de xy alcanza su máximo o mínimo condicionado, debe existir una constante lambda tal que el gradiente de f es igual a lambda por el gradiente de g. Porque recuerde, estos dos vectores son colineales. Y vamos a ver cómo es lambda. Si lambda es positivo, tiene la misma dirección. Si lambda es negativo, tienen direcciones opuestas. Esta es la condición de colinealidad de los vectores gradiente de f y gradiente de g, que hemos concluido que acontecen en los puntos del extremo. O sea, este fenómeno de colinealidad, este hecho, se da en los puntos donde va a haber máximo para este caso o mínimo para este caso. Está este hecho de colinealidad. Busquemos en qué puntos ocurre esta relación. Se debe tener entonces que el gradiente de f es esto, es igual a lambda el gradiente de g, que es esto que está acá. Este es el hecho de que el vector gradiente de f es colineal con el vector gradiente de g. Este hecho. O sea, la primera coordenada de esta es igual a lambda por la primera coordenada de esta, y la segunda coordenada de esta es igual a lambda por la segunda coordenada de este. No, aquí los tengo. Aquí identifiqué este vector y este otro vector con esta parte. O bien, si yo hago la derivada de f con respecto a x, recuerden que f de xy es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y g de xy es la elipse. Entonces, si yo derivo parcial de f con respecto a x, me da esto, y si derivo parcial de g con respecto a x, me da esto. Y lo mismo hago acá. Hago la derivada parcial de f con respecto a y es esto, y la derivada parcial de g con respecto a y es esto. Recuerden quién es f de xy. F de xy es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y g de xy es la elipse. Pues. Tenemos así un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Fíjense, las incógnitas son lambda, por supuesto, xy y lambda. Aquí tenemos dos ecuaciones y la tercera ecuación es esta, que es la restricción. Esta, g de xy igual a 0. G de xy igual a 0, que es la restricción. Resolviendo este sistema, localizamos los puntos x y de la elipse en que se da la colinealidad de los vectores gradiente de f de xy y gradiente de g de xy. Estos son los puntos donde se encuentran los extremos buscados. Resolvemos entonces esto. Resolvemos esto, con esto, con esto. Entonces, esto conduce a resolver una ecuación de cuarto grado. Solo diremos que el sistema tiene solución para x igual a 2,49 igual a 2 puntos. Bueno, tiene solución. Resolver esta ecuación es un paquete, pues es un trabajo, porque es una ecuación de cuarto grado, ¿no? Pero tiene solución.
Tiene solución. Bien. Fíjense, el valor de lambda que satisface el sistema no interesa mucho. Solamente nos dice el factor por el que hay que multiplicar al vector gradiente de g de xy para obtener el vector gradiente de f de xy en los puntos donde ocurre el extremo. En nuestro ejemplo tenemos que en este punto, en el 2,49,2, el valor de lambda es negativo y en el otro punto el valor de lambda es positivo. O sea, eso me quiere decir que el valor de este lambda es negativo y el valor de este lambda es positivo. Si el valor de lambda, fíjate, si el valor de lambda es negativo, entonces estos dos vectores son colineales, pero de sentido opuesto, porque lambda es negativo. En cambio, si lambda es positivo, estos dos vectores van a ser los dos positivos o los dos negativos. Entonces van a estar en la misma dirección. Van a estar en la misma dirección. Eso es lo que dice eso. Bien. Bien. En nuestro ejemplo, tenemos no. En resumen, podemos establecer lo siguiente: una condición necesaria para que la función z igual a f de xy, sujeta a la restricción g de xy igual a 0, tenga un extremo en el punto x e y donde el gradiente de g de xy sea distinto al vector 0, es que exista lambda real tal que el gradiente de f de xy sea igual a lambda gradiente de g de xy. Esta es la condición necesaria. Esta condición, junto con el hecho de que el punto procurado o buscado debe ser un punto de la curva g de xy igual a 0, nos proporciona el sistema de tres ecuaciones. Esta ecuación, parcial de f con respecto a x igual a esto, parcial de f con respecto a y igual a lambda, parcial de g con respecto a x. O sea, quiere decir que parcial de f con respecto a x, parcial de f con respecto a y, son proporcionales a esto. Entonces, aquí tengo el sistema que voy a resolver para encontrar la solución a mi problema. Una vez localizados los puntos X e Y que cumplen las condiciones establecidas, debemos a través de un análisis simple alrededor de esos puntos establecer si en tales puntos se encuentra efectivamente un máximo o un mínimo. Debemos advertir, sin embargo, que en tales puntos podría no haber extremo para la función f. En otras palabras, la condición de colinealidad de los vectores gradiente de f y gradiente de g es necesaria, pero no suficiente para la existencia de un extremo condicionado para la función f. Antes de considerar la situación general, analicemos otros ejemplos. Supongamos que se quiere obtener los extremos de la función u igual a f de x y z. F de x y z. U igual a f de x y z. Cuando x y z varían en una curva C del espacio descrita por intersección de dos superficies. O sea, yo intersecto dos superficies en el espacio, la intersección de esas dos superficies es una curva, y yo quiero encontrar un problema de extremo para la función u, ¿no?, donde el punto x y z esté sobre la curva que es la intersección de G1 de X, la superficie G1 X y Z igual a 0 con la superficie G2 X y Z igual a 0. Bien, ahora tenemos un problema de extremos condicionados, donde se buscan los extremos de una función de tres variables
U igual a F de X y Z, sujeta a dos restricciones. Uno que es la G1 de X y Z igual a 0 y la otra que es la G2 de X y Z igual a 0. Ahora hay dos restricciones. Supongamos que en el punto P igual a X barra y barra Z barra, se logra uno de los extremos condicionados, buscado, digamos que el máximo. Entonces, tomamos una función alfa que va de I contenido en R3, cuya imagen describe la curva C. Es decir, alfa de T, que pertenece a C, está formado por todos los X y Z en R de 3, tal que G1 de X y Z es igual a 0. Intersección, la tripleta X y Z que está en R3, tal que G2 de X y Z igual a 0 para todo T que está aquí. Digamos que T barra que está en I es tal que alfa de T barra me da el punto P formado por X barra y barra Z barra. Podemos formar la composición de F compuesto con alfa, que me va de I contenido en R2, la cual es una función real de variable T, que alcanza su máximo en T igual a T sub 0. Entonces, F compuesto con alfa, derivada, evaluada en T0 es 0. Esta derivada es, según la regla de la cadena, lo siguiente. Si alfa de T es igual a X de T y de TZ de T, entonces la derivada de F compuesto con alfa por la regla de la cadena es esto que está acá. Bien. Esto, donde alfa prima es esto, es el vector derivada de alfa y es tangente a la curva C. Entonces, 0 es igual a F compuesto con alfa prima, evaluado entre 0 es igual a esto que está acá. Al gradiente de F alfa T0, producto interno alfa prima entre 0. Y esto lo vamos a escribir gradiente de F en el punto P, o sea, alfa de T sub 0 a parar a P, producto alfa prima de T sub 0. Siendo el vector alfa prima de T sub 0 tangente a la curva C en el punto P y siendo gradiente de F en P por producto escalar, este es un producto escalar, la I, alfa prima de T sub 0 igual a 0. Concluimos. ¿Dónde voy? Si el vector y el siendo, si el vector alfa prima de T sub 0 tangente a la curva C en el punto P y siendo esto igual a 0, concluimos que el vector gradiente de F en P debe ser normal a la curva C en P. Es decir, el gradiente es un vector que se encuentra en el plano normal a la curva C. Bien. A la curva C en el punto P. Es decir, gradiente de F de P es un vector que se encuentra en el plano normal a la curva C en P. Por otra parte, las expresiones G1 de X y Z igual a 0 y G2 de X y Z igual a 0 se pueden ver como superficies de nivel correspondiente al nivel 0 de las funciones U igual a G1 de X y Z y U igual a G2 de X y Z respectivamente. De manera que el gradiente de G1, evaluado en el punto P, es un vector normal a G de 1, X y Z igual a 0 en P, y el gradiente de G2 en P es un vector normal a la superficie G2 de X y Z igual a 0 en P. Por otro lado, el gradiente de G1 en P y el gradiente de G2 en P
son vectores normales a la curva C en P, siendo el gradiente de F en P un vector normal a la curva C en P, concluimos que los tres vectores, gradiente de F en P, gradiente de G1 en P, gradiente de G2 en P, se encuentran en el mismo plano. El plano normal AC en P. Por lo tanto, estos vectores son linealmente dependientes. Tres vectores situados en el mismo plano, entonces son linealmente dependientes. Si los vectores gradiente de G1 en P y gradiente de G2 en P son linealmente independientes, podemos expresar al vector gradiente de F en P con una combinación lineal de ellos. Y aquí lo estoy escribiendo. Entonces, el gradiente de F en P va a ser igual a una combinación, va a ser igual a esta combinación. Concluimos entonces que una condición necesaria, concluimos entonces que una condición necesaria una condición necesaria para que la función sujeta a las restricciones G1 y G2 de X y Z igual a 0 alcance un extremo en X y Z, es que se debe constatar lo siguiente, que el gradiente de F es una combinación lineal de los gradientes, aquí me falta uno, que es lambda 1, de lambda 1 gradiente de G1 más lambda 2 gradiente de G2. O sea, entonces, de aquí, de esta relación, me sale esto, que parcial de F con respecto a X es igual a esto, y la parcial de F con respecto a Y es igual a esto. Es igual a esto. Estoy trabajando con dos restricciones. Bien, entonces, esto se va a resolver este sistema con estas condiciones. Resolver ese sistema con esas condiciones es lo que va a resolver el problema por restricciones. Bien, vamos a ver ejemplos para que se vea la aplicación de esto. Vamos a ver ejemplos. Fíjense, supongamos que la función U es una función de tres variables independientes. U es igual a F de X y Z y viene dada por X por Y más X por Z. ¿Qué describe? Esta función describe la temperatura en el punto X y Z. La temperatura U en el punto X y Z viene dada por X por Y más X por Z. Consideremos la curva C, intersección de las dos superficies. La superficie esta, X cuadrado más Y cuadrado menos 1 igual a 0. Esto es un cilindro. Al verla en R3, esto es un cilindro. En R2 es un círculo con centro en el 0, 0 y radio 1, pero ya en R3 es un cilindro. Y esto que está acá es un plano. El plano Z igual a Y o Y igual Z. Si lo veo en R3. Nos interesa saber cuál de los puntos de C está más caliente y cuál más frío. ¿Cuál de los puntos de C? Fíjense, esta función U representa temperatura. Entonces, yo voy a la temperatura, ¿no?, en los puntos donde X y Z verifican estas condiciones.
esta condición. Entonces, eso va a ser un problema de extremos condicionados. Entonces, nos interesa saber cuál de los puntos de C está más caliente y cuál más frío. Entonces, vamos a tratar de resolver entonces el problema condicionado de la función temperatura, que esta f de x y z igual a esto, sujeta a las dos restricciones G1 de x y z igual a x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0 y G de x y z igual a y menos z igual a 0. Observemos que la curva C es la intersección del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1 con el plano z igual a y. Z igual a y. Aquí tengo el cilindro de radio 1. Bien. Entonces aplicamos. Entonces el gradiente de f debe ser igual a una combinación lineal del gradiente de G1, lambda gradiente de G1 más lambda 2 gradiente de G2. Entonces, ustedes recuerdan quién es F. F representa temperatura. F es esto. Entonces, parcial de F con respecto a X es Y más Z. Parcial de F con respecto a X aquí es Y y aquí es Z. Y más Z. Y eso va a ser igual a lambda 1, la parcial de G1 con respecto a X, más lambda 2, la parcial de G2 con respecto a X. Entonces, Y más Z, ¿quién es G1? Fíjense, G1 con respecto a X es 2X. Es 2X porque estoy haciendo derivada de G1 con respecto a X. Mira esto que está acá. Y para el otro caso, parcial de F con respecto a Y va a ser igual a X y es igual a lambda 1 parcial de 1 con respecto a Y más parcial más lambda 2 parcial de G2 con respecto a Y. Entonces esto va a ser igual a lambda 1 parcial de G1 con respecto a Y es 2Y más lambda 2 por el parcial de G2 con respecto a Y. Recuerden ustedes quién es G2. G2 con respecto a Y vale 1. Con respecto a Y vale 1. Bien, entonces será lambda 2 por 1. Este es G. Bien, fíjense ustedes. Bien. Entonces, esto va a ser igual, X va a ser igual a 0 menos lambda 2. Por lo tanto, X es igual a menos 2, a menos lambda 2. A menos lambda 2. Entonces, fíjense las ecuaciones que tengo. X igual a menos lambda 2. Tengo Y más Z igual a lambda 1. Y tengo X igual a lambda 1, 2Y más lambda 2. Lambda 2 ya sé que lambda es menos X. Bien, tengo esto que está acá. Así tenemos estas ecuaciones que está acá. En estas ecuaciones eliminamos lambda 1 y lambda 2. Eliminando lambda 1 y lambda 2, me obtengo esta ecuación de segundo grado en dos variables X y Y. Resolviendo esta expresión simultáneamente con las dos restricciones, que son X cuadrado más Y cuadrado igual a 1, Y más Z igual a 1. Resolviendo simultáneamente, se tiene entonces que lo siguiente, Y es igual a Z, entonces Y igual a Z, entonces esto será Y cuadrado, sería Y cuadrado más Y cuadrado, menos 2X cuadrado, es todo esto que está acá, esto es igual a 0, o sea que Y es igual a más o menos X, Y es igual a más o menos X, simplificado aquí por 2, Y cuadrado es igual a X cuadrado, y es igual a más o menos X, que eso es igual a Z.
es igual a Z. Bien, y es igual a Z. Bien, entonces X cuadrado más o menos, la y es más o menos X al cuadrado, eso es 2X cuadrado igual a 1. Entonces la X igual a más o menos raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y la Z es esto, que es igual a I. Obtenemos los 4 puntos. Fíjense, para la X tengo el más o menos, para la Y tengo el más o menos y para la Z tengo el más o menos. Entonces tengo el punto más o menos raíz de 2 sobre 2, más o menos raíz de 2 sobre 2, más o menos raíz de 2 sobre 2. Después tengo el punto más o menos raíz de 2 sobre 2, menos más o menos raíz de 2 sobre 2, más raíz de 2 sobre 2. Bien. Evalúo en esos puntos la F. Recuerden que la F, recuerden quién es la F. La F me evalúa la temperatura. ¿Dónde está la F? Ah, aquí está la F. Aquí está la F. Evalúo XY más XZ. X. Bien. Entonces, evaluando, ¿dónde está? F en P12 vale 1. Quiere decir que va a ser un máximo allí. Y en T3, 4 va a ser menos 1. Va a ser menos 1. Va a ser un mínimo. Así concluimos que los puntos P1, P12 son los más calientes de C, en tanto que los puntos 3, 4 son los más fríos. Los más fríos. Bien, el método de los multiplicadores de Lagrange. Entonces tenemos este teorema. Tenemos ese teorema que nos dice sea F una función que va de un abierto U contenido en Rn en R y G función que va del mismo abierto en Rm, funciones de clase C1 con valores reales, sean X sub 0, que está en el abierto U, y G de X sub 0 es igual a una constante C, y sea S el conjunto de todos los X que están en U, tal que G de X es igual a C. Supongamos que el gradiente de G en X sub 0 es distinto del vector nulo. Si F raya S, eso quiere decir F restringido a S, es la restricción. F no va a tomar ahora valores sobre todo el dominio U, sino va a estar restringida a S, donde S está formado por todos los X que están en U, donde G de X igual a C. Entonces, con la F que trabajo es con la F restricción a S, que está formado por todos aquellos X de U, tal que G de X vale C, para que vayamos aclarando con la F que me estoy metiendo. Bien, entonces, si denotamos a F raya S como la restricción de F restringida a S, entonces esa función F restricción S al local en S, entonces existe un número real lambda. El gradiente de F en X sub 0 es colineal con el gradiente de G en X sub 0, o sea, igual a lambda gradiente de X sub 0. Entonces, de acuerdo a cómo sea lambda, esos vectores van a ser colineares en la misma dirección o en direcciones opuestas. Bien. En general, un punto X sub 0 donde se cumpla 1, se dice que es un punto crítico
de F restringido a S. Cuando se usa el método establecido en este teorema, debemos buscar un punto X sub 0 y una constante lambda llamado multiplicador de Lagrange, tal que el gradiente de F en X sub 0 sea igual a lambda por el gradiente de G en X sub 0. O sea, esos dos vectores son colineales. Gradiente de F y gradiente de G. Entonces, la ecuación 1 dice que las derivadas parciales de F son proporcionales a las de G. Hallar los puntos X sub 0 donde esto acontece, donde esto ocurre, significa resolver estas ecuaciones. Ahí están las ecuaciones. Bien. Vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Estos ejemplos nos van a ayudar a aclarar más todo lo que hemos visto teórico ahí. Primera pregunta o primer ejemplo. El primer ejemplo es: ¿en qué punto del círculo X cuadrado más Y cuadrado la suma X más Y es máxima? Fíjense ustedes, párense ahí y ustedes bien. ¿En qué punto del círculo X cuadrado más Y cuadrado igual a 1 la suma X más Y es máxima? ¿Qué vamos a maximizar? Van a maximizar la suma, la función suma. La función suma. Entonces, una cosa es buscar los puntos máximos de la función f de xy y otra cosa es buscar los puntos máximos de la función xy, pero que los x e y a su vez estén en el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Fíjense que son dos problemas totalmente distintos. Un problema es buscar, encuentre la suma, encuentre el máximo o el mínimo de la función suma x e y en un dominio general, por ejemplo, dice. Ahora, encuentre el máximo y el mínimo de la función f de x igual a x más y. Entonces, la función que voy a maximizar o a minimizar, en este caso a maximizar, es la función suma x más y. Y la restricción es que esos x y que voy a sumar para y ver cómo deben ser ellos para que eso sea máximo, esa suma, está en que los x e y también están situados en el círculo x cuadrado más y cuadrado. No son cualesquiera x e y. No son cualesquiera. Entonces, este es un problema, digamos, de extremos con restricción, pues con condicionado, porque voy a hallar el extremo de la suma x más y, pero donde x e y están sobre el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, se quiere maximizar la función suma con la condición de que el punto xy esté sobre la curva gx igual a x cuadrado más y cuadrado menos 1 igual a 0. Restricción. Para la búsqueda de los puntos críticos, buscamos esa condición. La función que voy a maximizar o a minimizar, igual, el gradiente de esa función es igual a lambda el gradiente de g, donde eso es la parte del gradiente de g o la función g, es la condición a la cual estoy supeditado x e y, a la restricción. F es la función a maximizar y G es la restricción. O sea, F parcial de F con respecto a X es 1, parcial de F con respecto a Y es 1, esto es igual a lambda, estoy acá, gradiente de G, pero ¿quién es G? G es esto. Entonces, gradiente de G con respecto a X es 2X, gradiente de G con respecto a Y es 2Y.
Entonces es esto que está acá. Esto es el gradiente de la F y es igual a esto que está acá. Esta ecuación vectorial y la restricción dan lugar al sistema este, ¿no? 1 es igual a 2 lambda X, está 1 es igual a esto, 1 es igual a lambda 2i. Y además la ecuación de la curva restricción es la x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, esto lo voy a resolver. Bien. Entonces resuelvo, fíjense, voy a resolver el sistema. Despejo la lambda de acá. La lambda es igual a 1 sobre 2x y es igual a 1 sobre 2y. Igualo, si x es distinto de 0 e y distinto de 0, aquí igualando, me va a quedar entonces que x es igual a y. Sustituyendo x igual a y distinto de 0, en la restricción se tiene, la restricción es x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, si x es igual a y en la restricción, me queda 2x cuadrado más 1, o sea, x es igual a más o menos la raíz de 1 sobre raíz de 2, o sea, raíz de 2 sobre 2. Si x es igual a 0, no se satisface 1 menos 2 lambda x igual a 0, porque si x igual a 0, 1 no va a ser igual a 0. Ahí no se satisface. Y si y es igual a 0, no se satisface esta relación. Si es igual a 0, entonces 1 no va a ser igual a la... Por lo tanto, los puntos críticos de F sobre el círculo son estos que están acá. Este X igual a Y igual a Z, o X igual a más o menos Y igual a más o menos Z. Entonces aquí tengo los puntos críticos, tengo este punto y tengo este punto. Fíjate, X igual a Y y X igual a Y, X igual a 1 sobre esto es tu X. Bien, entonces evalúo en esos puntos la F, me da el valor en el punto 1 raíz de 2, raíz cuadrada de 2, 1 sobre raíz cuadrada de 2 me da 2 sobre raíz cuadrada de 2, que es máximo. 1 menos 1 me queda menos 2 raíz cuadrada de 2, que es un valor mínimo en comparación con el anterior. Entonces, fíjense, aquí el problema que fue es resolver este sistema. Que sale de acá, más la condición de la restricción, que es la G de X igual a 0. Entonces, fíjense, aquí yo resolví, como les dije, yo resolví, despejo de la 1 y de la 2, despejo a lambda, despejo los dos. Si y x son distintos de 0, entonces x es igual a y. Aquí está resuelto eso. Eso está resuelto. Entonces, x igual a y, sustituyendo x igual a y, x distinto de 0 en la restricción, se tiene que 2x cuadrado más 1, o sea, x igual a más o menos 1 sobre raíz de 2. Si x es 0, nos satisface esta relación. Si x es 0, porque 1 no es igual a 0. Y si es igual a 0, tampoco se satisface esta condición. Bueno, veamos otro problema. Fíjense este otro problema. Sea S un subconjunto del plano que está dado por la recta que pasa por el punto menos 1, 0 con inclinación 45 grados.
Y si a f, una función dada, x cuadrado más y cuadrado, allá los extremos de f restringido a s. Entonces, fíjense, S va a ser la recta dependiente 1, porque la tangente 45 es 1, que pasa por el punto menos 1, 0. O sea, la ecuación de esa recta es I igual a M X más 1, donde M vale 1 porque es 45 grados de la pendiente. Entonces, este es S. S va a estar formado por todos los X e Y, que es una recta que pasa por el punto menos 1, 0, dependiente 1. Esto es dependiente 1. La pendiente es lo que acompaña a la incógnita X. Pendiente 1. Entonces, bien, eso lo escribo como G de XY. Entonces será Y menos X menos 1 igual a 0. Este es el G de XY. Esta es la restricción. Yo voy entonces a conseguir los extremos de la función X sujeto a esta condición. Bien, muy sencillo. El gradiente de G es el menos 1, 1. Aquí está. El gradiente de la F es 2X, 2Y, de acá. Y entonces esto va a ser igual a lambda menos 1, 1, que es el gradiente de la F igual a lambda gradiente de la G. Bien, resuelvo acá y me queda 2X igual a menos lambda y me queda 2Y igual a lambda. Igualo 2X igual a menos lambda, lo igualo con 2Y igual a lambda, me queda un signo negativo. De estas dos de acá me sale que X igual a menos Y. Sustituyendo X igual a menos Y acá, sustituyendo eso acá, se tiene entonces menos X es Y, menos X es Y más Y es 2Y menos 1, me queda que 2Y es igual a 1, que Y es igual a 1 medio, o que X es igual a menos 1 medio. Las curvas de nivel de F indican que en este punto, menos 1 medio, es un punto mínimo relativo de F. Si me quiero convencer de eso, aplico el criterio para la segunda derivada. Y aquí veo que F de XX, F de XX, recuerde quién es F de X. F de X es esto. F de XX es 2. F de XX es 2. F de Y es 2. Y F de X0 es 0. Y esta es el criterio de la segunda derivada. B cuadrado menos AC menor que 0. Menor que 0. Con la segunda derivada mayor que 0, que vale 2. Entonces esto nos proporciona un mínimo en S. Por el criterio de la segunda derivada. Bien. ¿Alguna pregunta ahí? Por favor, ¿alguna pregunta? Profe, el método de multiplicadores de Lagrange se usa para cuando la función f está restringida es cuando está restringida, ¿no? Claro. O sea, fíjese, al comienzo dije, hay dos tipos de problemas. Una cosa, digamos, es hallar el máximo de una función f de x y z o f de x y dada sin ninguna restricción. Sin ninguna restricción. Allí no hay restricción, ustedes van a hallar la derivada de f con respecto a x igual a 0, la derivada de f con respecto a y igual a 0, hallan los puntos críticos y aplican el criterio de la segunda derivada para ese caso, o el criterio de acuerdo a lo que sea, pues al criterio aquel que vimos de los determinantes alternos, todo lo que hemos visto. Pero cuando, además de tener la función, esa función ya no voy a calcularlo para todos los XY en el dominio de la función, sino que voy a calcularlo para todos los XY que están en una curva determinada,
entonces ya ahí tengo multiplicadores Lagrange. Entonces, los multiplicadores de Lagrange es para encontrar máximos y mínimos, para encontrar extremos para problemas con restricción. Puede haber una restricción, dos restricciones, todo depende. Lo más que vamos a ver nosotros son dos restricciones, para que no sea tan largo el volumen del problema. ¿Ok? Pero fíjense en este caso, digo, allá los extremos de F, allí, ¿no? Entonces, fíjense, yo vi el punto, la curva de nivel, entonces yo vi ahí el punto menos un medio. Entonces yo quiero ver qué pasa en ese punto, si hay máximo o mínimo, qué es lo que está pasando. Entonces, para ello, después aplico el criterio de la segunda derivada, me está dando el criterio que en el punto hay un mínimo en S. ¿Cuánto vale ese mínimo? Entonces evalúo la F en ese punto y me da cuánto vale ese mínimo. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sigamos, pues. Otro ejemplo. Sea F la función que va del plano en los reales, dada por f de xy igual a x cuadrado menos y cuadrado. Esas son hipérbolas. Y sea S la restricción va a ser formada por todos los x e y, tal que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Allá los extremos de f restringido a S. Entonces, yo voy a hallar los extremos de f, pero donde los x e y van a estar variando en un círculo, en una circunferencia centrada en el origen de radio 1, que es el X, que es el S. Entonces, el conjunto S es la curva de nivel de G con valor 1, siendo G de R cuadrado en R dada por G de XY igual a X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, planteo el problema, voy a el gradiente de la función f restringido a S es igual a lambda el gradiente de G. Estoy buscando un punto x sub 0 determinado. Bien, esta condición nos dice que las curvas de nivel son tangentes en x sub 0. Bien, entonces el gradiente de f, recuerden quién es f es x cuadrado menos y cuadrado. Gradiente será 2x lambda por la restricción, que es 2x más 2y. Entonces, al hacer esto, parcial de f con respecto a x, me da 2x, igual a lambda parcial de g con respecto a x, me da 2x. Paso para allá, no, fíjense, yo aquí no cancelo las x, porque yo no estoy seguro. Si yo cancelo las x de entrada, estoy ya partiendo que no va a haber solución nula. Entonces, yo aquí no cancelo, fíjense, yo aquí no cancelo, sino que hago esto, saco factor común 2x y me quedan estas dos ecuaciones. Me queda una ecuación para x, 2x igual a 0, eso implica que x es igual a 0 y también tengo que 1 menos lambda es igual a 0. Si 1 menos lambda es igual a 0, lambda es igual a 1. De la misma manera, hago con la otra, me queda lambda igual menos 1 igual 0. Y de acá, de esta ecuación de la G, para la G, x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Si x es igual a 0, fíjense, si x es igual a 0, y vale más o menos 1. Y de acá, si es igual a 0, la x vale más o menos 1. Así los puntos de extremo de f restringido a S, ¿quiénes van a ser? Si x vale 0, fíjense, si x vale 0 y vale más o menos 1. Aquí tengo x igual a 0 y más o menos 1. Si y es igual a 0, x vale
más o menos 1. Entonces, aquí lo tengo. Si x igual a 0, igual a más o menos 1. Y si y es igual a 0, equivale más o menos 1. Evaluando f, hallamos que el punto 0 más o menos 1, recuerden quién es f. F es x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, evaluado en este punto, esto me da menos 1. Aquí estoy evaluando en estos puntos. En el 0 más o menos me da menos 1. Y evaluando en este punto, en el más o menos 1, 0 me da 1. Entonces, en estos puntos tengo máximo relativo y en estos puntos tengo mínimo relativo al evaluar en el punto. Bien. Otro ejemplo. Supongamos que entre todas las cajas rectangulares con una superficie de 10 metros cuadrados hay una con el mayor volumen posible. Hallar sus dimensiones. Supongamos que entre todas las cajas rectangulares con una superficie de 10 metros cuadrados hay una con el mayor volumen. O sea, ya el volumen, que es X por Y por Z, voy a maximizar porque es el mayor volumen. Entonces, fíjense, los lados de las cajas son X y Z. Por supuesto, ellos deben ser positivos, porque son lados, estoy midiendo longitud, positivo, son los lados. Y el volumen, que es la función que voy a maximizar, es el producto de esas tres cantidades, de esas X, Y, Z. La restricción es que la superficie es igual a 10 metros cuadrados. Entonces, la superficie es, tengo 6 caras. Entonces, la suma de las 6 caras de las 6 caras, de la superficie de las 6 caras, vale 10. Por lo tanto, la restricción que yo tengo es XY más XZ más YZ igual a 5. Eso es lo que ustedes, fíjense que en todos los ejemplos les voy, esto es lo que hay que precisar bien en estos problemas. ¿Qué es lo que voy a maximizar y qué es lo que voy a tomar como restricción? Entonces, lo que voy a maximizar, pongo gradiente de F, lo que voy a maximizar, igual a lambda gradiente de mi restricción. Ahí no puedo pelar ese concepto. Bien, el gradiente de F, ven ustedes quién es el gradiente de F. F es la función X y Z. La derivada de F con respecto a X y Z. Y eso es igual a lambda, la derivada de G con respecto a X. La derivada de G con respecto a X y más Z. Ahí tiene. De la misma manera, la parcial de F con respecto a Y es XZ, es igual a lambda, la parcial de G con respecto a Y. La parcial de G con respecto a Y es X más Z. Es X más Z. Y bien, la parcial de F con respecto a Z es X por Y. Y la parcial de G con respecto a Z es X más Y. Ahí está. Entonces, esa es la ecuación, más la restricción. Estas son las ecuaciones que me da la colinealidad, o sea, que me da el gradiente de F igual a lambda gradiente de G. Y esta es la ecuación de la restricción. La ecuación de la restricción. Entonces, fíjense, aquí donde hay que ser más fino en el primero, X debe ser distinto de 0, ya que si X es igual a 0, si X igual a 0, entonces X por Y va a ser 0 y X por Z va a ser 0.
X por Y es 0, X por 0 es 0, Y por Z, entonces esto es 0, esto es 0, me queda Y por Z igual a 5. Y por Z igual a 5. Entonces, fíjense ustedes, ajá, si X es 0, si X es 0, ajá, ¿dónde estoy ahora? Si X es 0, me queda, si X es 0, me queda 0 igual a lambda por Z. Y si X es 0, me queda 0 igual a lambda por Y. 0 igual a lambda por Y. 0 igual a lambda por Y. Entonces, si 0 igual a lambda por Z y 0 igual a lambda por Y, aquí tengo la posibilidad de que lambda es 0. De que lambda es 0. Si lambda es 0, entonces Y por Z va a ser 0. ¿Qué contradice el hecho de que Y por Z es igual a 5? Así que X no puede, así que X distinto de 0. O sea, no puede ser X igual a 0. Porque fíjense, si X igual a 0, llegó a toda esta contradicción. ¿Me expliqué? Me expliqué. Fíjense, yo parto de que X es distinto de 0, ya que si X igual a 0, tengo esto y tengo esto y tengo esto. Si lambda es igual a 0, llego a todo esto, que es una contradicción por esto. Así que X debe ser distinto de 0. De manera análoga, busco que Y es distinto de 0 y Z es distinto de 0. Como X es distinto de 0 y es distinto de 0, X más Y es distinto de 0. Analicemos al eliminar lambda de esta ecuación ahora y Z y XZ, elimino lambda, divido sobre lambda, igualo los lambda, pues. Esto es XZ sobre X por Z sobre X más Z. Hago las cuentas y aquí llego a que X igual a Y. Análogamente, eliminando esta, llego a esta conclusión, llego a que Z es igual a Y. Z es igual a Y. Sustituyendo XY más XZ más YZ, fíjense, X igual a Y y es igual a Z. Entonces, cuadrado va a ser X cuadrado, va a ser 3X cuadrado menos 5, igual a 5, perdón. Aquí es igual a 5, no se ve. Estoy resolviendo acá, donde X igual a Y igual a Z, entonces me queda 3X cuadrado igual a 5, donde X es igual a raíz cuadrada de 5 sobre 3. No pongo más o menos porque X es el lado de la caja. Pongo el valor positivo. Entonces, X es igual a Y es igual a Z y vale esto, y el volumen vale esto. Fíjense, ¿qué fue? Vuelvo y repito. Vamos a volver al análisis aquí. Vamos a ver, porque aquí donde está todo, aquí donde está todo. X distinto de 0, X distinto de 0, ¿verdad? Ya que si X igual a 0, X por Y es igual a 0, X por Z es igual a 0. Y entonces, si X por Y es 0, X por Z es 0, entonces Y por Z es igual a 5. Por Z es igual a 5. Entonces, si X es 0, entonces me queda esto y me queda esto. Entonces, si 0 es igual a lambda por Z y 0 es igual a lambda por Y, si X es 0 y lambda es diferente de 0, entonces Z es 0. Si lambda, y también tiene que ser 0. Entonces, si X es 0, lambda es 0, perdón, X es 0 y es 0 y Z igual a 0, no hay caja. No hay caja porque los lados de la caja son el 0, 0, 0, 0. Entonces, lambda no puede ser 0. Lambda no puede ser 0. Ajá. Bien. Perdón. Si es esto, me queda esta contradicción y por Z igual a 1.
y me queda lambda igual 0 igual 0. Bien, entonces toda esa contradicción llegué porque asumo de que x igual a 0. Fíjense, si x es igual a 0, tengo que x por y es 0, que x por z es 0. En esta suma veo que y por z es igual a 5. Pero si x es 0, fíjense, si x es 0, entonces aquí tengo 0 igual a lambda por z. Y aquí en esta suma aquí tengo 0, que es x, igual a lambda por y. Entonces, si 0 es igual a lambda z y 0 es igual a lambda y, entonces voy a obtener de aquí que lambda es 0, que lambda es 0. Entonces, del hecho de que x es igual a 0, obtengo que lambda tiene que ser 0. Tiene que ser 0. Tiene que ser 0. Y ahí obtengo una contradicción que es esta. Que iz igual a 5. Iz igual a 5. Pero si z es igual a 0 y y es igual a 0, si z es igual a 0 igual a 0, entonces no voy a tener que y por z va a ser igual a 5. Bien, al tener que x es diferente de 0, vuelvo a repetir el proceso. Aquí lo repito, eliminando, aquí elimino la lambda de estas ecuaciones. Y aquí me queda que x igual a y. Ya sabiendo que x es distinto de 0, después el otro paso es ver que x igual a y. Y eliminando lambda de las otras dos ecuaciones, me queda que z es igual a y igual a x. Las tres son iguales. Z es igual a y y es igual a x. Porque aquí me queda x igual a y y aquí me queda z igual a y. Entonces, x igual a y igual a z. Entonces, con eso me vengo aquí a esta ecuación, que es la restricción. Pongo x igual a y igual a z. Y me queda 3x cuadrado igual a 5. Y despejo la x, que es igual a la y igual a z, me queda esto que está aquí. Y está hecho el problema. Está hecho el problema. Bien, otro problema. Calcular la mínima y máxima distancia del punto 1,05 a la esfera. A la esfera. Entonces, yo a la esfera, es una esfera con centro en el 0, 0 y radio 2. Entonces, la distancia que hay de un punto en la esfera al 1,05 viene dado por esto. Pero fíjense, yo no voy a trabajar con la raíz. Voy a trabajar sin la raíz para en la derivada que no me aparezca el número racional abajo cuando derive. Entonces, yo trabajo, la esfera es esto. La esfera es esto. Entonces, la restricción va a ser, la voy a tener acá, sobre la esfera. Esta va a ser la restricción. Y la función que voy a maximizar es la distancia al cuadrado. Porque fíjense, le quito la raíz. Entonces, esta d va a ser d al cuadrado y eso es x menos 1 al cuadrado más y cuadrado más z menos 5 al cuadrado. Esto me ayuda a que al hallar el gradiente de f con respecto a x no me aparezca la raíz cuadrada en el denominador cuando derive con respecto a cada una de las variables. Bien, con este f, que la d al cuadrado, para evitar ese denominador, y esta g, que es la esfera, porque esto yo voy a encontrar la distancia mínima y máxima del punto a la esfera, Entonces voy a minimizar o maximizar
esta función, que la transformó en esta, con esta restricción. Entonces, bien, hallo el gradiente de f, eso es 2x menos 1, lambda gradiente de g es 2x, lambda 12, se van los dos y me queda esto. Lo mismo hago para la i, eso es 2i igual a el lambda gradiente de g es 2i, se van los dos y me queda esto. Y así hago para el z, y esta es la ecuación de la restricción. Esta es la ecuación de la restricción, que es la esfera de centro 0, 0, 0, 0, 0 y radio 2. Bien. Entonces aquí comienzo a trabajar. De la ecuación 2, si lambda es distinto de 1, porque fíjense, si aquí esto conversó, si lambda es distinto de 1, tenemos que i es igual a 0. Tenemos que ir a 0. Si lambda es distinto de 1, si lambda es distinto de 1, o sea, pues, fíjense, si cancelo sobre los i, me da lambda es igual a 1. Entonces, si lambda es distinto de 1, entonces la única posibilidad es que i sea 0. Entonces, de 1 se obtiene que si lambda es distinto de 1, entonces yo vengo y saco x factor común. Esto lo paso para acá. Me queda x1 menos x igual a 1. Estoy aquí en esta ecuación. Entonces me queda que 1 menos x es igual a 1 sobre x. Si x es distinto de 0, 1 menos lambda es igual a 1 sobre x. Si x es distinto de 0. De 3, tenemos esto que está acá, que 1 menos lambda es igual a 5 sobre z, si z es distinto de 0. Así, 1 sobre x es igual a 5 sobre z. O sea, z es igual a 5x. Sustituyendo en 4, tenemos esto que está acá. Me queda que x vale esto. X vale. Pero x es z sobre 5. X es igual a z sobre 5. Z sobre 5 me da, x es igual a z, z es igual a 5x, no 5 sobre, z es igual a 5x. Esto es x, z es igual a 5x, será más o menos 10 sobre 26. Aquí está z. Observe además que 1 menos lambda es igual a 1 sobre x, igual a 1 sobre z. X y z deben tener el mismo signo. Luego los puntos críticos son estos. Ya tenemos estos puntos críticos. Estos puntos críticos. Tenemos igual 0. Z igual a 5x. Donde la x me dio, de aquí me da la x igual a esto. Entonces, la x y la z tienen el mismo signo, y valen esto que está acá. Y la y vale 0. Ahora, x igual a 0 y z igual a 0 no son soluciones del sistema, pues no satisfacen 1 y 3 respectivamente. X igual a 0 y z igual a 0, z igual a 0 e igual a 0, no satisfacen, porque me queda menos 5 igual a 0 y si x igual a 0, me queda menos 1 igual a 0, que no satisface. Ahora, x igual a 0 y z igual a 0 no son soluciones del sistema, puesto que no satisfacen 1 y 3 respectivamente. Bien. Bueno, otro problema, hallar los puntos de extremos de la función f de x y z igual a x más y más z, sujeta a esas dos condiciones.
a que el x y z va a estar en x cuadrado más y cuadrado igual a z. Ese es un cilindro de radio raíz de 2 y el plano x más z igual a 1. Estas son las dos restricciones. Entonces, aquí el problema se complica porque tengo que hallar dos multiplicadores. Un problema con dos restricciones. Ahora entonces, dos multiplicadores de Lagrange. Y la función que voy a minimizar, le digo, o que voy a los puntos extremos, es la x más y más z. Bien, planteo esto. Van a ser las ecuaciones estas con las restricciones. Ese es el problema. Entonces, gradiente de f con respecto a x es 1. Gradiente de G1 con respecto a x es 2x. Con respecto a gradiente de G2 con respecto a x es 1. Entonces me queda esto que está acá. Esta es la primera que planteo. Después, gradiente de f con respecto a y es 1. Aquí está. Gradiente de G1 con respecto a y es 2i. Aquí está. Y gradiente de G2 con respecto a y ese es 0. Ese es 0. Aquí está. Después, gradiente de f con respecto a z. Aquí está. Es 1. Gradiente de G1 con respecto a z. G1 es esto. Es 0. Lambda 1 por 0. Aquí está el 0. Más gradiente, lambda 2, más lambda 2, por el gradiente de G2 con respecto a Z. G2 con respecto a Z es 1. Aquí está. Y aquí me queda, que lambda 1 por 0 es 0, lambda 2 por 1 es lambda 2, me queda que lambda 2 es 1. Ya de aquí saqué el valor de lambda 2, que lo voy reemplazando en todo esto. Ya de aquí salió el valor de lambda 2. Y tengo este que es la G de 1 de x y z y la otra que es esta. Bien, con lambda 2 igual a 1, la ecuación 1 se convierte en esta. O sea, me queda que 2x lambda 1 es 0. Y de la segunda ecuación, de 2 lambda 1 igual a 1, veo que lambda 1 es diferente de 0. Por lo tanto, x es igual a 0. De esta ecuación, 2 lambda 1 por y igual a 1, veo que el lambda 1 no puede ser 0. Fíjense ustedes, yo llego a esta conclusión acá. 2x lambda 1 igual a 0. Aquí es o x igual a 0 o lambda 1 igual a 0. Entonces me voy a la segunda ecuación. La segunda ecuación me queda lambda 1, 2 igual a 1. Lambda 1, 2 igual a 1. Si lambda 1 es 0, entonces esto sería 0, no 1. Por lo tanto, lambda 1 no es 0. Lambda 1 no es 0. Entonces, si lambda 1 no es 0, x es la que va a ser 0. Entonces, atención con estos razonamientos. Aquí es donde se complica la cosa, pues, en razonar. Fíjense, aquí. Y aquí, entonces, veo que este producto da 1, por lo tanto, lambda 1 no puede ser 0. Por lo tanto, entonces, acá x tiene que ser 0. Entonces, si x es 0, entonces me queda que y al cuadrado es igual a 2. Entonces me queda que y es igual a más o menos esto. Como x es 0, me queda z igual a 1. De aquí que se sigue que f tiene un máximo, un mínimo en el punto 0, raíz de 2, 1, o 0 menos raíz de 2, menos raíz cuadrada de 2, 1, respectivamente.
¿Se entendió ese problema? ¿Se entendió? ¿Vieron no es lo difícil, sino cómo jugar con todas esas ecuaciones para poder, porque de aquí no se ve fácilmente cuáles son los valores de la X, de la lambda 1, lambda 2. Hay que jugar con las ecuaciones que se tienen y buscarle la lógica, pues, allí. Entonces, es bien importante que revisen este problema, ¿no? Este problema. Para que vean más o menos el razonamiento que se hace. Bueno, finalmente, vamos a hacer este ejercicio 7. Hallar el máximo absoluto de la función f de x igual a x por y en el disco este. Esta es la restricción. Entonces, fíjense, el punto crítico, sin meterme con la restricción, es este. Entonces, la única posibilidad que esto sea cero es que y sea cero y x sea cero. Este es el único punto crítico de f en u. Los puntos críticos son aquellos donde se anulan las derivadas del gradiente, ¿no? O donde no esté definida esa derivada. Ahora, aquí estaba considerando solamente la f sin la restricción. Ahora vamos a ver la f con la restricción. Hallar el máximo absoluto, donde la x sí, la f de esta función, con las x e y en este disco. Pues. Ahora consideremos a f en la circunferencia unitaria, o sea, aquí, para localizar los puntos máximos y mínimos de f en la circunferencia C. Escribimos la ecuación de esta forma. Entonces, aquí hago y es igual a lambda 2x. Bueno, y esta es la circunferencia. Resuelvo este sistema. Voy a resolver ese sistema. Me queda que es igual a más o menos x. 2x cuadrado igual a 1. Me queda esto que está acá. De manera que hay 4 candidatos en C para puntos de máximo y mínimo absoluto. 4 candidatos. Tengo x igual a más o menos 1 sobre raíz de 2 y es igual a más o menos 1 sobre raíz de 2. Bueno, hago los 4 puntos. Aquí están. Un punto, otro punto, otro punto y otro punto. Calculo en los puntos, en los que tienen el mismo signo, menos y menos acá, más y más acá, ese valor me da 1. Y los que tienen signos opuestos, menos 1, más acá, más y menos, eso da menos 1/2. Vale 0. Entonces, para estos puntos donde vale 1, ahí voy a tener, y para estos puntos donde vale menos 1/2, voy a tener mínimo. Y el punto 0, 0 lo estudio, porque aquí no sé nada, lo estudio y evalúo que la segunda derivada de f con respecto, f es esto, recuerden, esto es esto. La primera derivada de f con respecto a x da y, la segunda derivada a 0, la derivada de f de x da 0, f de y da 0. En cambio, la derivada de f con respecto a x da y la derivada ahora de f con respecto a y, la derivada me da 1. Entonces, al ver el hessiano, veo que esto es 1 al cuadrado menos 0. Me queda 1 mayor que 0 y esto es lo que me dice que en el punto 0, 0 es un punto de ensilladura. Entonces, el punto 0, 0 es un punto de ensilladura ya que tengo esto que está acá. Bien. Bien. Ahora, aquí hago, eso lo dije, creo que lo describí ya en la clase pasada, se lo recuerdo ahora, y aquí haremos un ejercicio la clase próxima. Valores extremos
de una región acotada y cerrada. El teorema dice si f es continuo en una región del plano cerrada y acotada, entonces existe al menos un punto de la región donde f alcanza su valor máximo, mínimo, y existe al menos un punto de la región donde la función alcanza un máximo. Este es un teorema conocido. Toda función continua define un conjunto compacto que llaman, que es cerrado y acotado, tiene máximo y mínimo en esa región. Eso es lo que dice ese teorema. Nota, el punto al que hace referencia el teorema puede estar en el interior de la región o bien en la frontera, por lo cual, al buscar los valores extremos de una función en una región cerrada y acotada, se deben hacer dos tipos de estudios. Eso lo hicimos en la clase pasada. Pero bueno, vamos a repasarlo en la próxima clase. En el interior usando el hessiano y en la frontera usando la curva frontera como restricción. Parametrizamos la frontera. Hacemos una parametrización de la frontera y esa parametrización la usamos como restricción y resolvemos allí qué pasa. Entonces, para la próxima clase vamos a hacer un ejercicio de esto y comenzamos el repaso, pues. Bien, ¿alguna pregunta? Creo que por ahora no, profe. Seguro. De todas Por eso maneras, digo que por ahora no. Tengo que revisar el material. Revisen el material. A mí me interesa mucho que lo vean, porque me interesa que jueguen con esas posibilidades que están allí, ¿no? Para ver si lambda es cero, porque qué pasa con acá. Allí es donde hay que aprender el truquito. Allí, pues, en esto, en